Hola, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a resolver el examen de química de la SPAO de julio de 2019, opción A. Vamos a la primera cuestión, cuestión 1. Considere las especies químicas que tenemos a continuación, ¿vale? Y responda a las siguientes cuestiones, es decir, represente la estructura de Lewis de cada una de las especies químicas anteriores, deduzca razonadamente la geometría de cada una de las especies químicas y explique justificadamente si las moléculas que tenemos a continuación son polares o apolares. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer sería las configuraciones electrónicas de cada uno de los compuestos, y para ello nos ayudamos de los diagramas de Moller, ¿de acuerdo? Entonces, nada, vamos a hacer el Lewis del primer compuesto. El primer compuesto Lewis sería este que tenemos aquí, ¿vale? Está compuesto por dos moléculas de hidrógeno y una molécula de carbono y una de oxígeno, dos de hidrógeno, carbono y oxígeno. Entonces aquí vamos a poner la configuración electrónica, ¿de acuerdo? Entonces la configuración electrónica sería 1s1, 1s1, 2s2, bueno, la última capa sería 1s1, 2s2, 2p4. Ay, perdón, he puesto 1s1, no, 1s2. 1s2, 2s2, 2p4. El número de electrones de valencia aquí es 1, 1, 4 y el oxígeno sería 1s2, 2s2, 2p4. Perdón, que he puesto aquí que en el carbono son 2p4, no, es 2p2, ¿no? Y 4 electrones de valencia. Aquí serían 6. El número de electrones de octeto, en este caso no sigue el octeto, sería 2 de doblete, 2, 6, perdón, 8 y 8. Entonces lo que vamos a hacer es la suma de electrones de octeto y la suma de electrones de valencia. Aquí sería, pues, perdón, que parece un 6, voy a borrar esto, que parece un 6, no, es 8 y 8. Bueno, aquí tendríamos que 8 más 8 más 2 nos daría que son 20 electrones, ¿vale? Y el número de electrones de valencia pues serían 10, 11, 12. Entonces, el número de electrones compartidos es igual al número de electrones de octeto, ¿vale? Menos el número de electrones de valencia. Y entonces esto sería igual a 20 menos 12, que nos quedaría 8. Entonces 8 lo dividimos entre 2, nos sale 4 pares enlazantes. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, es decir, por eso estamos calculando todo esto que tenemos aquí, es decir, por eso estamos calculando el número de electrones compartidos y demás, ¿no? La teoría de repulsión de pares de electrones de valencia quizás sea lo más sencillo para resolverlo, porque se basa en el grado de repulsión electrostática de los pares de electrones de valencia alrededor del átomo, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que tenemos que son 4 pares enlazantes. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el número de electrones solitarios, que es igual al número de electrones número de electrones, de valencia menos el número de electrones compartidos. Entonces de valencia nosotros hemos visto que tenemos 12 y compartidos son 8. Entonces nada, 12 menos 8, esto nos da 4. Esto significa que 4 lo dividimos entre 2, nos da 2 pares solitarios. Entonces esta molécula tiene 4 pares enlazantes y 2 pares solitarios. Bueno, pues el Lewis sería bastante sencillo. El carbono es el átomo central, el carbono le acompaña, tiene 4 enlaces, es decir, aquí habrá un enlace simple con un hidrógeno, otro enlace con el hidrógeno y un enlace doble con el oxígeno, y es el oxígeno el que tiene 2 pares solitarios. Entonces este sería el Lewis de esta molécula. En cuanto a su geometría, la geometría sería: al átomo central le acompañan 3 elementos y el átomo central tiene 0 pares solitarios, y entonces esto sería una geometría de tipo triangular plana, ¿de acuerdo? Es decir, sobre el plano del papel nosotros tendríamos los 2 hidrógenos y tendríamos el oxígeno. Entonces aquí lo que vemos
es que los ángulos de enlace que se formarían aquí, no nos lo piden, eso hay que decirlo, que en el examen no nos lo pide, pero bueno, esto sería un triangular de tipo plana, entonces el ángulo sería aproximadamente de 120 grados, ¿no? Esto en cuanto a la polaridad, porque también este compuesto en el apartado C nos dice también que indiquemos su polaridad. Bueno, su polaridad, ¿cómo la vamos a calcular? Pues la vamos a calcular a partir del momento dipolar, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver es que si nosotros calculamos el momento dipolar en función de vectores, lo que le tenemos que decir que se define como momento dipolar químico, a la medida de la intensidad de la fuerza de atracción entre dos átomos, entonces si vemos asimetría en la carga eléctrica del enlace químico, el momento dipolar va a ser distinto de cero y por lo tanto será una molécula polar. En nuestro caso vemos que es una geometría de tipo triangular plana. Y vemos que el hidrógeno y el carbono y luego el oxígeno. Entonces estamos viendo que en el enlace carbono-oxígeno el oxígeno es más el electronegativo, ¿vale? Y en el caso del hidrógeno y el carbono es más electronegativo, ¿no? Entonces la dirección de estos vectores irían en estas direcciones, ¿no? En realidad aquí hay una diferencia de electronegatividades en los enlaces y esto da lugar a que el momento dipolar total, ¿vale? Pues aparentemente es distinto de cero. Entonces tenemos una molécula que es de tipo polar, ¿eh? Cuidado que no nos lo piden en todas las cuestiones, en todas las moléculas, en todas las especies químicas, pero en esta primera nos pedían también su polaridad. Muy bien, vamos al siguiente compuesto, que es el que tenemos aquí, que es un anión. Bueno, iba a borrar esto, pero bueno, lo borro, venga. Bueno, el siguiente compuesto es un anión que tiene un carbono, nitrógeno y nitrógeno, un carbono y dos nitrógenos. La configuración electrónica del carbono es 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p2. El número de electrones de valencia en la última capa son 4, en la ley del octeto son 8, ¿vale? El nitrógeno, la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3. En la última capa tenemos 5 electrones de valencia y el octeto son 8. Y aquí obviamente pues lo mismo, ¿no? 5 y 8. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sumar el número de octeto. 8 por 3 sería 24, ¿vale? Y 4 más 5 sería 14. Bueno, lo que tenemos que decir esto, como es un anión, menos 2, aquí lo que ha pasado es que se le ha sumado 2 electrones, con lo cual vamos a sumar 2 electrones y tendremos 16 electrones de valencia, ¿vale? Entonces, el número de electrones compartidos es igual al número de electrones de octeto menos el número de electrones de valencia. Entonces, esto es 24 menos 16. 24 menos 16, esto nos va a dar que son 8 electrones. En cuanto a los pares enlazantes, sería 8, lo vamos a dividir entre 2, nos salen 4 pares enlazantes. Tenemos 4 enlaces, ¿eh? Bueno, como tenemos 4 pares enlazantes, el número de electrones solitarios sería igual al número de electrones de valencia menos el número de electrones compartidos, ¿de acuerdo? Esto nos va a dar que el número de electrones de valencia son 16, los compartidos son 8, esto se nos va a quedar en 8, y 8 dividido entre 2 nos va a quedar 4 pares solitarios. ¿Y eso qué significa? Pues que el átomo central claramente es el carbono. El carbono tiene una covalencia de 4, comparte 4 enlaces, hay 4 pares enlazantes, 1, 2, 3, 4, con 2 nitrógenos, y los nitrógenos tienen 4 pares solitarios, 1, 2, 3, 4. Esta sería el Lewis de esta molécula. Como es un anión, voy a poner un corchete y aquí voy a poner una carga de menos 2 para indicar que es un anión, y esto sería el Lewis de esta molécula. En cuanto a la geometría, pues el átomo central le acompañan 2 elementos y el átomo central tiene 0 pares solitarios, ¿no? Los pares solitarios están en el nitrógeno, pero no en el átomo central. Entonces esto significa que es AX2E0 y esto es una geometría de tipo lineal.
¿vale? Según la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, pues tendrá una geometría de tipo lineal. Muy bien, vamos al siguiente compuesto, el sulfuro de hidrógeno. Aquí, por ejemplo, no nos piden la polaridad, porque al ser un anión, pues será polar. Vale. H2S. Bueno, tenemos un hidrógeno, bueno, dos hidrógenos y un azufre. Entonces aquí vamos a poner la configuración electrónica. Esto es 1s1, 1s1 y el azufre es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Entonces tenemos aquí el número de electrones de valencia, el número de electrones de octeto. Valencia es 1 y aquí en la última capa son 6 y octeto, aquí no hay octeto, serían 2 porque por el hidrógeno doblete y el azufre serían 8. Vamos, sumamos 8 más 2 más 2, estos son 12, 6 más 1 más 2, 6 más 2, 8. Entonces el número de electrones compartidos es igual al número de electrones de octeto, que son 12, menos la valencia, que son 8. Entonces se me queda que 12 menos 8 es 4, y 4 lo dividimos entre 2, nos salen 2 pares enlazantes. El número de electrones solitarios es igual al número de electrones de valencia, que son 8, menos los compartidos, que son 4, y nos queda que 8 menos 4 son 4, y 4 lo divido entre 2, me salen 2 pares solitarios. Entonces tengo 2 pares solitarios. Entonces el Lewis de esta molécula sería, el átomo central es el azufre, tendríamos 2 pares enlazantes con el hidrógeno, 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 y 2 pares solitarios, ¿de acuerdo? Entonces esto sería el Lewis de esta molécula. También lo podríamos haber dibujado así, bueno, pero lo he dibujado de esta manera para hacer un guiño a su geometría, ¿no? Pero bueno, en realidad el Lewis sería este. Ay, qué mal lo estoy dibujando. A ver, ahora. 2 enlaces, 2 hidrógenos aquí y el hidrógeno, ¿vale? Esto sería realmente el Lewis de esta molécula. En cuanto a la geometría, no nos pide la polaridad, tenemos que decir que esta molécula es polar, pero en cuanto a la geometría, si seguimos la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, tenemos que el átomo central le acompañan 2 elementos y el átomo central tiene 2 pares solitarios, ¿vale? Entonces se trata de una molécula con una geometría de tipo angular, ¿vale? Entonces, incluso podríamos dibujarlo para que quedara un poco mejor con la geometría también, ¿no? Esto es una geometría de tipo angular. Si lo dibujamos con la geometría, pues sería el plano del papel, sería el azufre con este hidrógeno, y tendríamos pares no enlazantes, ¿vale? Tendríamos aquí 2 pares no enlazantes, el ángulo sería menor que 109 grados. De hecho se parece mucho al agua, es decir, tiene una geometría muy parecida al agua, y como hay pares no enlazantes, pues esto será una molécula polar. Muy bien, vamos al último compuesto, la última especie química, que es el tricloruro de fósforo, ¿vale? Vamos a resolverlo. Aquí sí que nos piden su polaridad, vamos a hacerlo. Bueno, pues muy sencillo, aquí tenemos fósforo y 3 de cloro, 1, 2 y 3 de cloro. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la configuración electrónica de cada uno de los compuestos. El fósforo sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. El número de electrones de valencia, número de electrones de octeto. Entonces, en la última capa de valencia observamos 5 electrones, aquí en octeto sería 8. La configuración electrónica del cloro es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. En la última capa hay 7 electrones de valencia y aquí hay 8, y bueno, como hay 3 cloros, pues esto obviamente se repite. Bueno, podemos hacer el sumatorio de esto. Entonces el número de esto de octeto sería 8 por 4, nos va a dar 32, ¿vale? Y 5 más 7 por 3 nos va a dar 26. Entonces el número de electrones compartidos son los de octeto menos los de valencia, 32 menos 26. Entonces 32 menos 26, esto me va a dar que son 6. 6 dividido entre 2 me sale 3 pares enlazantes, ¿vale? Y el número de electrones solitarios serían
los de valencia 26 menos los compartidos que son 6, me quedan 20. 20 lo divido entre 2, me salen 10 pares solitarios. Entonces el Lewis de esta molécula sería el fósforo, 1, 3 pares enlazantes, cloro, 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 y pares solitarios sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el fósforo 10. ¿Vale? Este sería el Lewis de esta molécula. En cuanto a la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, en cuanto a su geometría, sería que el átomo central le acompañan 3 elementos y el átomo central tiene un par solitario. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que tiene una geometría de pirámide trigonal. ¿Vale? Y normalmente las pirámides trigonales tienen, al tener pares no enlazantes, el momento dipolar total va a ser distinto de cero, entonces será una molécula polar. Recordad que el momento dipolar es la medida de la intensidad de la fuerza de atracción entre los átomos, entonces es la expresión de la simetría de la carga eléctrica en el enlace químico. Bueno, pues entonces aquí lo que tenemos que decir es que el momento dipolar, normalmente en las pirámides trigonales, al tener esos pares no enlazantes va a hacer que el momento dipolar total sea distinto de cero y por lo tanto sea una molécula polar. ¿Vale? Podemos incluso dibujar un poco su geometría. No nos piden que dibujemos la geometría, pero sí que la tenemos que indicar. Entonces normalmente en una pirámide trigonal, voy a dibujarlo aquí mismo, en el plano del papel tenemos los pares no enlazantes, ¿vale? Y un átomo, por ejemplo, aquí de cloro, y luego por delante y detrás del plano del papel pues tendríamos aquí los cloros, ¿vale? Aquí se va a formar un ángulo que es menor de 109 grados, ¿eh? Recordar, porque como hay pares no enlazantes, eso significa que el momento dipolar, o sea, va a provocar una simetría en el momento dipolar, va a ser distinto de cero y por lo tanto va a ser una geometría de pirámide trigonal, ¿eh? Muy bien, pues ya tenemos esta cuestión resuelta. Vamos al problema 2. ¿Vale? Borramos la pizarra y continuamos resolviendo. Vamos a resolver el problema número 2. Vale. El problema número 2 es un problema de cálculos en química, de estequiometría. ¿Vale? Aquí te dice que el nitruro de silicio se puede preparar mediante una reducción de sílice, óxido sílice, con carbono en presencia de nitrógeno a una temperatura de 1500 Celsius de acuerdo con la reacción siguiente, que no está ajustada, ¿eh? Y te dice que si se utilizan 150 gramos de óxido de silicio puro, que en realidad esto es arena, y 50 gramos de carbón, cuya riqueza en carbono es del 80% en presencia de un exceso de nitrógeno, hay que calcular la cantidad de nitruro de silicio en gramos que se obtendrá mediante la reacción anterior no ajustada. Bueno, fijaros que esto se trata de un ejercicio de reactivo limitante, ¿eh? Nosotros no sabemos qué es lo que vamos a qué cantidad es la que vamos a coger, qué cantidad es la que produce de nitruro de silicio, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a calcular quién es el reactivo limitante. Recordad que aquí se puede hacer de varias maneras. Yo lo voy a hacer por una metodología que es de supuestos. Voy a suponer que el reactivo limitante es la arena, es decir, es el dióxido de sílice, o que el reactivo limitante es el carbono, el grafito. Y en función, partiendo de que los dos puedan ser limitante, el que menos masa me dé de nitruro de silicio es el reactivo limitante, ¿eh? Entonces mato dos pájaros de un tiro, es decir, bueno, qué poco ecológico es esto. Hago dos cosas a la vez, averiguo quién es el limitante y además averiguo a la vez la cantidad en gramos de nitruro de silicio. Muy bien. Vamos allá. Aquí nos dicen que tenemos, primero, hay que ajustar la reacción, que esta reacción no es ajustada. Un consejo para ajustar las reacciones químicas: empezar por aquella sustancia que es más compleja. Yo voy a empezar por el nitruro de silicio, ¿vale? De silicio tenemos 3, entonces voy a poner un 3 aquí, ¿vale? Luego nitrógenos hay 4, voy a poner un 2 aquí. Y ya por último dejaré para el final el carbono. Entonces 3 por 2 son 6 oxígenos, por lo tanto pondré un 6 aquí para tener 6 oxígenos. Y carbonos tengo 6. Entonces aquí tendré que poner un 6 en el grafito.
Bueno, pues nada, tengo 150 gramos de óxido de sílice y 50 gramos de carbón a un 80% de riqueza. Voy a pensar que el reactivo limitante es el óxido de sílice, ¿de acuerdo? Entonces la relación esticométrica del óxido de sílice dividido entre 3 es igual a los moles del nitruro de silicio. ¿Vale? Entonces veo aquí, esto lo divido entre 3 y ya está. ¿Vale? Veis aquí, esto sería entre 3 dividido entre 1, que sería el coeficiente esticométrico. Esa es la relación. Pues vamos a calcular cuántos moles de óxido de silicio tengo. Realmente el óxido de silicio es la arena, ¿eh? Entonces yo tengo 150 gramos que lo voy a dividir por el peso molar del óxido de sílice, que será 28,1 más 2 por 16, me va a salir que esto es 60,1 gramo partido mol. Entonces el número de moles será, pues nada, 150 partido entre 60,1, obtengo que esto es igual a 2,4958 moles. 2,4958 moles. Bueno, pues entonces los moles de tetanitruro, fijaros que son los moles de óxido de silicio dividido entre 3, por lo tanto los moles del tetranitruro de sílice o nitruro de silicio es igual a 2,4958 mol dividido entre 3. Esto lo dividimos entre 3 y obtenemos que el número de moles es 0,8319 mol. Voy a calcular la masa en gramos del nitruro de silicio. Será igual al número de moles por el peso molar. Bueno, el peso molar de este compuesto no lo he sacado, pero bueno, lo puedo calcular rápidamente. Esto sería silicio 28,1 por 3, ¿vale? Más 14 por 4 me daría 140,3. Entonces, 0,8319 mol lo multiplico por el peso molar, que serían 140,3 gramos partido mol. Entonces la masa obtenida de este compuesto sería la siguiente, sería 116,72 gramos. Vale, ahora vamos a pensar que el reactivo limitante fuese el grafito. Vale, yo tengo aquí 50 gramos al 80% de riqueza, ¿eh? Bueno, entonces los moles de grafito será la masa, ¿vale? En gramos partido, en este caso, la masa atómica. Bueno, la masa en gramos son 50 gramos, que lo multiplico por 80 partido 100 para aplicarle el porcentaje de riqueza y lo divido por la masa atómica del carbono, que es 12 gramos partido mol. Entonces el número de moles sería 50 por 0,80 partido 12, obtendríamos que la masa de grafito sería, los moles de grafito sería 3,33 mol. Si hago la relación esticométrica de los moles de carbono dividido entre 6 igual a los moles del nitruro de silicio, vemos que tenemos esta relación. Entonces, los moles del compuesto del nitruro de silicio, si os dais cuenta, es los moles de grafito 3,33 que se dividen entre 6. Pues esto lo dividimos entre 6 y obtenemos que el número de moles es 0,55. 0,55. Bueno, ahora bien, la masa en gramos, partiendo de que el reactivo limitante fuera el carbono, sería la siguiente. Sería 0,55 mol, que lo multiplico por 140,3 gramos partido mol. Y obtengo que la masa en gramos es igual a ¿qué? Pues es igual a 77,94. Vale. Entonces, ¿quién es el reactivo limitante? Pues el reactivo limitante es el carbono, el grafito, ¿eh? El carbono es el reactivo limitante. Entonces, ¿cuál es la cantidad que se forma? Pues la cantidad que se forma de nitruro de sílice es de 77,94 gramos. Fijaros que el reactivo limitante es aquel que me ha dado menos cantidad de producto. Aquí me ha dado 116 y aquí me ha dado 77. Aquí me ha dado menos, por lo tanto el reactivo limitante es el carbono, es el limitante. O sea, este es el reactivo limitante. Y la masa obtenida es 77,94 gramos de nitruro de sílice. Muy bien, vamos al apartado B. El apartado B te dice que determines las cantidades
de óxido de sílice y carbono en gramos que quedarán tras completarse la reacción. Bueno, lo que tenemos que pensar es que de carbono, que es el reactivo limitante, no va a sobrar nada. O sea, es decir, de carbón no sobra nada, 0 gramos, porque el carbón es el reactivo limitante. Entonces, el que está en exceso es el óxido de sílice. Entonces, lo que tenemos que calcular es qué cantidad de óxido de sílice es la que realmente se consume. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Pues muy sencillo, ¿vale? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Fijaros que nosotros los moles de carbono ya los tenemos, y los moles de óxido de sílice también, y tenemos la cantidad. Pero bueno, los moles de carbono sabemos que es 3,33. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a establecer la relación estequiométrica del carbono con el óxido de sílice. Entonces los moles de óxido de sílice, que es arena, dividido entre 3, es igual a los moles de carbono grafito dividido entre 6. Con lo cual los moles de óxido de sílice consumidos es igual a los moles de carbono que ya tenemos calculado por 3 partido 6. Entonces, si nosotros tenemos calculado los moles, que es 3,33 moles, ¿no? Y 3,33, entonces sacamos los moles de óxido de sílice, que es 3,33 por 3 partido 6, obtenemos que el número de moles de la arena del óxido de sílice es 1,67 moles. 1,67 moles. Ahora bien, voy a calcular cuál es, esa es la masa que es, esos son los moles que van a reaccionar, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la masa en gramos reaccionante del óxido de sílice? Pues será igual al número de moles por el peso molar del óxido de sílice. Hemos calculado que el peso molar del óxido de sílice era 60,1. Entonces, 1,67 mol lo multiplicamos por 60,1 gramo partido mol. Entonces 1,67 por 60,1 gramo partido mol, obtenemos que la masa que reacciona de óxido de sílice es 100,167 gramos reaccionan de óxido de sílice. Vale. Si nosotros hemos aportado 150 gramos a la reacción y han reaccionado 100 con 167 gramos, pues ¿cuánto sobra? Pues va a sobrar exactamente, concretamente, 49,83 gramos van a sobrar de óxido de sílice, ¿vale? Porque nosotros hemos calculado la cantidad que reacciona, ¿vale? A partir de la cantidad de carbono o grafito, que es el reactivo limitante. Entonces sobran 49,83 gramos de óxido de sílice. Del carbono, como hemos dicho antes, no va a sobrar nada. Puede haber alguna impureza del carbón que no se haya tenido en cuenta la reacción, pero del carbono, que es el limitante, no va a sobrar absolutamente nada. Muy bien, vamos a la cuestión número 3. Vamos a borrar esto y pasamos a la cuestión 3. La cuestión 3 es de pilas, creo recordar. Vale, sí, de pilas. Y de verdadero y falso. Aquí te dice que teniendo en cuenta los potenciales estándar de reducción que se dan como dato al final del enunciado, responda razonadamente si cada uno de los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Entonces, en el primer ejercicio, la opción A nos dice que una barra de zinc es estable en una disolución acuosa de 1 molar de cobre más 2. Bueno, esto nos tenemos que imaginar que tenemos una disolución, esto pretende ser un vaso de precipitados, muy mal dibujado, una disolución de cobre más 2, esta disolución tendrá un color rollo así azul, ¿vale? Con una barra de zinc, ¿vale? Tenemos aquí una barra de zinc. Entonces, la barra de zinc, si es sólida, el zinc lo único que puede sufrir al ser un sólido es una reacción de oxidación, es decir, una reacción redox, luego veremos que es espontáneo cuando la variación del potencial de la reacción es mayor que 0. Entonces, como el zinc es metálico, es un sólido, va a reaccionar espontáneamente con los iones de cobre. Entonces, el zinc sólido pasa a zinc más 2. Y en este caso, en la disolución de cobre sufrirá la reacción de reducción. ¿Por qué? Porque el cobre está en disolución acuosa, lo que le puede pasar es que se forme un sólido, un precipitado que pase a cobre sólido, ¿no? Entonces, aquí ajustamos 2 electrones más 2 electrones, ponemos la reacción global ajustada, que sería cobre más 2 en disolución acuosa, más
zinc sólido, ¿vale? Nos da ion zinc más 2 en disolución acuosa más cobre sólido. Vale, vamos a calcular la variación del potencial de la reacción. Fijaros que aquí tenemos la reacción de oxidación y yo voy a cambiar el potencial estándar de reducción por un potencial estándar de oxidación. ¿Vale? ¿Y esto cómo lo hago? Pues cambiando de signo el potencial de reducción. El zinc, tenemos esto aquí, menos 0,76, lo voy a cambiar por más 0,76 voltios. Y como el de abajo es una semirreacción de reducción, voy a poner el potencial estándar de reducción. Entonces el potencial estándar de reducción del cobre, lo tenemos a dónde está cobre, aquí, más 0,34. Entonces, la variación del potencial de la reacción, ¿vale?, es igual a 1,1 voltios. Claro, aquí ¿qué pasa? Que la variación del potencial de dicha reacción es mayor que 0. Entonces la energía libre de Gibbs es menor que 0 porque la variación de la energía libre de Gibbs es igual al número de electrones transferidos por la constante de Faraday por la variación del potencial de dicha reacción. Entonces, al ser de signo negativo es un proceso espontáneo, el zinc metálico reacciona espontáneamente con los iones de cobre en la disolución y esta afirmación ¿qué le pasa? Que es falsa porque el zinc no va a ser estable en esa disolución. Lo que le va a pasar al zinc es que se va medio a disolver, el cobre se va a depositar sobre la barra de zinc y voy a ver que va a ir precipitando la barra de zinc, se va disolviendo la barra de zinc y el cobre se va haciendo lo contrario, se va precipitando en cobre sólido, ¿no? Entonces, decir que aquí no pasa nada no es cierto porque se produce una reacción espontánea, ¿eh? Bueno, vamos al apartado B. El apartado B, ¿qué nos dice? El apartado B nos dice que al sumergir una barra de hierro en una disolución acuosa de 1 molar de cromo, se recubre con cromo metálico. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. A ver, yo me tengo que imaginar que tengo un vaso de precipitados con una disolución de cromo más 3, ¿vale? Y tengo una barra de hierro, ¿vale? A ver, que el hierro este es sólido. Y también os digo una cosa, el par que tenemos aquí es que de hierro sólido pasa a ferroso, ¿eh? Es el único hierro que nos han dado. Entonces, el hierro que es sólido, lo único que le puede pasar es que pase en este caso, el par redox que nos han dado, el par de potencial estándar de reducción que nos han dado es ion ferroso. Entonces, esto es la reacción de oxidación. Es lo único que puede pasar si es un sólido. En la reacción de reducción tenemos el cromo. Cromo más 3 que pasa a cromo sólido, ¿vale? Entonces, aquí ajustamos, estos son 2 electrones, aquí son 3 electrones, hacemos transferencia electrónica, esto es 3, esto es 2, y la reacción global ajustada sería la siguiente, sería 3 de hierro sólido más 2 de cromo más 3 acuoso, nos da hierro más 2 acuoso más el cromo 2 de cromo, perdón, aquí es 3 de hierro, 2 de cromo sólido. Bueno, pues aquí la variación del potencial de la reacción en el hierro, como tengo el potencial estándar de reducción, voy a poner el de oxidación porque es una reacción de oxidación. Entonces, aquí me va a dar que, bueno, pues esto es menos 0,44, si lo cambio por el de la oxidación será más 0,44 voltios. Luego el del cromo es el potencial, voy a poner el potencial de reducción estándar. El del cromo me dice el enunciado, los datos, me dice que es menos 0,74 voltios. Bueno, y aquí veo que la variación del potencial de la reacción es igual a menos 0,3 voltios. Entonces yo lo que observo es que aquí, al tener una variación del potencial de la reacción menor que 0, la energía libre Gibbs va a ser mayor que 0 y entonces va a producirse un proceso no espontáneo, es decir, que no va a suceder ninguna reacción. Es decir, entonces yo cuando sumerjo la barra de hierro en una disolución acuosa de 1 molar de cromo, la barra de hierro va a ser estable, es decir, no va a producirse ninguna reacción y tampoco se va a recubrir la barra de hierro con cromo metálico. Es decir, esto no va a dar lugar a una reacción espontánea y por lo tanto esa afirmación es falsa. Muy bien, vamos a la opción C. La verdad es que las cuestiones de este tipo son excesivamente largas, ¿eh? Los verdaderos y falsos son muy largos. Vale, la opción C te dice que la opción C te dice que el aluminio metálico no reacciona en una disolución acuosa de 1 molar de ácido clorhídrico.
Bueno, pues aquí tenemos que imaginarnos una disolución con ácido clorhídrico, ¿vale? Es decir, una disolución que tiene protones, ¿vale? Con una barra metálica de aluminio, ¿vale? Entonces el aluminio es el sólido, entonces el aluminio, al ser el sólido, solo puede sufrir la reacción de oxidación, ¿vale? De aluminio sólido pase a aluminio más 3, ¿vale? Que tenemos aquí el par escrito para no liarnos, ¿vale? Y luego la reacción de reducción va a ser de los propios protones, pues del medio con ácido clorhídrico, que es un medio ácido, entonces será protón, que se acuoso pase a hidrógeno gas, ¿vale? Voy a ajustar aquí con 2. Aquí el número de electrones que pondré son 3 electrones, aquí pondré 2 electrones, y esto tendré que multiplicarlo por 2 y esto por 3 para hacer la transferencia electrónica. Entonces, si hago la suma de las semireacciones, me queda que 2 de aluminio sólido más 2 por 3, 6 de protones, para el otro lado, que son 2 de aluminio más 3 acuoso, más 3 de hidrógeno, pues gas. Bueno, entonces aquí, como tengo la semireacción de oxidación, voy a poner el potencial estándar de oxidación. Entonces solo simplemente coger el de reducción y cambiar el signo. Entonces aluminio me sale menos 1,78, esto será más 1,68 voltios. Y luego voy a poner el potencial de reducción, por la reacción de reducción del hidrógeno, que será obviamente pues 0 voltios. Entonces la variación del potencial de la reacción es igual a 1,68 voltios. Eso significa que si la variación del potencial de la reacción es mayor que 0, la variación de la energía libre Gibbs es menor que 0, y eso significa que la reacción es espontánea, es decir, que se produce una reacción en el aluminio metálico. Y esta afirmación es falsa, porque aquí te dice que el aluminio metálico no reacciona. Eso no es cierto. El aluminio metálico reacciona, se disuelve, se disolverá la disolución de ácido clorhídrico, es decir, es una reacción espontánea. Muy bien, vamos a la opción D. La verdad, qué ejercicio más largo, ¿eh? Opción D. ¿Qué nos dice la opción D? Una disolución acuosa 1 molar de cobre más 2 se puede guardar en un recipiente de aluminio. Bueno, pues imagínate un recipiente de aluminio, un recipiente que es aluminio y que dentro de ese recipiente quieres guardar una disolución de cobre, que seguramente sea sulfato cobre. Entonces voy a ver si es posible guardar esta disolución, como bien dice. A ver, el aluminio, al ser un sólido, lo único que le puede ocurrir es que sufra una reacción de oxidación. Entonces pase a aluminio más 3. Entonces este sufra la reacción de oxidación. Por lo tanto, el cobre, al ser el que está en disolución acuosa, ¿vale?, es el que sufre la reacción de reducción. Bueno, aquí pondremos 3 electrones, aquí pondremos 2 electrones, esto lo vamos a multiplicar por 2, esto lo vamos a multiplicar por 3 y hacemos la reacción global ajustada. Esto sería 3 de cobre más 2, que serían disolución acuosa, más 2 de aluminio sólido, nos da aluminio más 3, bueno, 2 de aluminio más 3 en disolución acuosa, más 3 de cobre sólido. Bueno, como tenemos la reacción de oxidación aquí, vamos a poner el potencial estándar de oxidación, que como hemos dicho todo el rato, simplemente es cambiándole el signo. Entonces el aluminio es 1,68, menos 1,68, lo cambiamos por más 1,68 voltios. En cuanto al cobre, pues ponemos el potencial estándar de reducción. Y el potencial estándar de reducción, pues es del cobre, en este caso es más 0,34 voltios. Entonces la variación del potencial estándar de la reacción, ¿a qué es igual? Pues es igual a 2,02 voltios. Y eso significa que como dicha variación del potencial estándar de la reacción es mayor que 0, eso significa que la energía libre Gibbs es menor que 0, y esto significa que se produce una reacción espontánea, es decir, se produce la reacción de los iones cobre en la disolución con las paredes metálicas del recipiente de aluminio. Eso quiere decir que ¿qué va a pasar? Primero, que el aluminio, este recipiente de aluminio, se va a disolver, entonces es posible que al final se haga como un agujerito en el recipiente y salga la disolución de cobre, o seguramente sea una disolución de sulfato de cobre o el ion cobre, ¿no? Entonces el ion cobre también va a pasar que va a generar un depósito sobre el aluminio,
¿vale? Pero vamos, básicamente no puedes guardar en un recipiente de aluminio una disolución de sulfato de cobre o de cobre, porque te quedas sin recipiente y, bueno, te quedas sin disolución porque va a salir por el recipiente, porque el recipiente seguramente se precipite, se disuelva, perdón, más que decir precipitación sería que habría una disolución del recipiente, ¿no? Entonces tenemos que decir que esta afirmación es totalmente falsa, no se puede guardar. Muy bien, vamos al problema 4, Esta cuestión era muy larga, Vamos al problema 4. Problema 4 de la opción de B es un ejercicio de ácido-base. Bueno, aquí tenemos que el ácido cloroacético monoprótico es un irritante de la piel que se utiliza en tratamientos dermatológicos para eliminar la capa externa de la piel muerta. El valor de dicha constante de acidez K(A) es 1,35 por 10 elevado a menos 3 y nos pide que calculemos el pH de una disolución de ácido cloroacético de concentración 0,1 molar. Y luego el apartado B te dice que según la normativa europea, el pH para este tipo de tratamiento cutáneo no puede ser menor a 1,5 y que calcules los gramos de ácido cloroacético que debe contener 100 mililitros de una disolución acuosa de este ácido para que el pH sea 1,5. Bueno, vamos por partes. Vamos a empezar primero haciendo el apartado A. Tenemos aquí el ácido cloroacético, ¿vale? Esto es un ácido débil, es un ácido carboxílico que se disocia formando el ion cloracetato, ¿vale? Más protón, Entonces tenemos que lo que tenemos que averiguar es que lo que tenemos que calcular es el pH. Entonces la concentración inicial del ácido cloroacético es 0,1 molar, aquí nada, nada, la variación será menos X más X más X y la concentración en equilibrio será 0,1 menos X, X y X. Si cogemos y escribimos la ley de equilibrio de la K(A), de la constante de acidez, sería el ion cloroacetato por la concentración de protones partido la concentración de cloroacético. Bueno, y esto es igual a X por X, X cuadrado, partido 0,1 menos X, igual a la K(A), que es 1,35 por 10 elevado a menos 3. Ahora bien, si nosotros resolvemos el valor de X, X es igual a la concentración de protones. Y si conocemos la concentración de protones, podemos conocer el pH. Entonces el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones, que en este caso sería la X. Entonces vamos a calcular el pH. Bueno, aquí primero hay que calcular cuál es el valor de X. El valor de X va a ser, tenemos que resolver una ecuación de grado 2. Cuidado que aquí no podemos hacer aproximaciones. Ojo, ¿por qué? Porque la K(A) no es inferior a 1 por 10 elevado a menos 5, es 1,35 por 10 elevado a menos 3. Entonces aquí no se admitiría hacer una aproximación, tendría que resolver la ecuación de grado 2. Así que vamos a resolverla. X al cuadrado es igual a 1,35 por 10 elevado a menos 3 por 0,1 menos X. X al cuadrado es igual a 1,35 por 10 elevado a menos 3 por 0,1, sería 1,35 por 10 elevado a menos 4, menos 1,35 por 10 elevado a menos 3x, multiplicado este por este y este por este. Entonces, ordenamos la ecuación de grado 2, x al cuadrado, más 1,35 por 10 elevado a menos 3, x, menos 1,35 por 10 elevado a menos 4 es igual a 0, ¿no? Aquí lo que tenemos es que ax cuadrado más bx más t es igual a 0. Entonces cogemos nuestra calculadora, le metemos la ecuación de grado 2 y resolvemos la ecuación de grado 2. La ecuación de grado 2 tendrá dos resultados, x1 y x2. x1 es igual a 0,011 mol partido litro y x2 es igual a un valor que es negativo. Entonces el valor negativo lo desprecio, me quedo con el valor positivo, 0,011, el valor negativo no se coge. Entonces, como tengo el valor ya positivo y tengo la X, que es la concentración de protones, puedo calcular el pH. Entonces el pH es igual al menos logaritmo
de la X, que es 0,011, que es la concentración de protones, y esto me sale que el pH es 1,96. Entonces ya tenemos el ejercicio del apartado A resuelto. El pH es igual a 1,96. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hacer el apartado B. Bueno, aquí te dice que según la normativa europea el pH para este tipo de tratamiento cutáneo no puede ser menor que 1,5. Entonces, lo que hay que calcular es los gramos de ácido cloracético que te contiene una disolución de 100 mililitros de disolución acuosa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo lo que no sé es la concentración inicial del ácido, pero el pH sí que lo sé. Bueno, voy a reciclar este cuadro de disociación, ¿vale? Voy a dejar esto, voy a borrar esto. Yo lo que sí sé, a ver, la concentración inicial del ácido cloracético no la sé. La variación es menos X, más X, más X, y aquí la concentración en equilibrio sería concentración inicial menos X, XX. Pero me dice que el pH no puede ser menor que 1,5. Entonces, si sabemos que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones, la concentración de protones es igual a 10 elevado menos pH. Así pues, la concentración de protones, que es la X, sabemos que X es igual a 10 elevado menos 1,5. Entonces ya tenemos una incógnita menos, que ya sabemos. Esto es 10 elevado menos 1,5, 10 elevado menos 1,5, 10 elevado menos 1,5. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues esto pasa lo siguiente. Esto pasa que X por X, que es 10 elevado menos 1,5 por 10 elevado menos 1,5, lo elevo aquí al cuadrado, lo divido por la concentración inicial del ácido, que no sé, menos 10 elevado menos 1,5, y lo igualo a 1,35 por 10 elevado menos 3, que es la casu A, puedo resolver esta ecuación. Os recuerdo que podéis utilizar el método de Newton de la calculadora. En otros vídeos, en otros exámenes sí que hemos puesto cómo se hace. Recordad que podéis llevar la Casio Class With a la selectividad aquí en la SPAU de Valencia, y os recomendamos ver los vídeos del canal de la academia, que hay unos vídeos de cómo se resuelven las ecuaciones. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de ecuaciones, no perdáis tiempo en el examen, resolverlas con la calculadora, que vais a acabar mucho más rápido. ¿Vale? Entonces, esto me sale que la concentración inicial del ácido cloroacético, va a ser igual a 0,772363, vamos a redondear a 0,7724, ¿vale? Entonces ya tengo la concentración inicial mol partido litro del ácido cloroacético. Bueno, si yo tengo una disolución de 100 mililitros, puedo calcular el número de moles. Y si sé el número de moles, puedo calcular la masa de cloroacético. Por lo tanto, puedo resolver el ejercicio, puedo calcular los gramos de cloroacético que tienen que contener esa disolución de 100 mililitros. Bueno, pues vamos a hacerlo. La molaridad, recordar que es igual al número de moles partido el volumen en litros. Por lo tanto, los moles de cloroacético es la concentración inicial molar por el volumen en litros. Entonces esto será 0,7724 mol partido litro, lo multiplico por un volumen de 0,1 litros, que son los 100 mililitros. ¿Vale? Entonces, esto voy a obtener que los moles de cloroacético es igual a 0,07724 moles. Y puedo calcular a través de la ecuación de los moles, que los moles es igual a la masa en gramos partido el peso molar, puedo calcular la masa en gramos de cloroacético. Pues esta masa será igual al número de moles por el peso molar. ¿Cuál es el peso molar del cloroacético? Pues el peso molar del cloroacético es, será 35,5 del cloro más 2 por 12 más 2 por 16 más 3 por 1 me va a dar que esto es 94,5 gramos partido mol. Entonces, el número de moles, que es 0,07724 mol, lo multiplico por 94,5 gramos partido mol, ¿de acuerdo? Y entonces, la masa que hay de cloroacético en esos 100 mililitros, que no pase de un pH de 1,5, es igual a 7,29 gramos. 7,2988, podríamos redondear a 7,3,
gramos de cloro acético que debe contener en 100 mililitros de una disolución de este ácido para que el pH sea 1,5. Entonces esta sería la respuesta de este ejercicio, ¿eh? Vale, no era muy complicado, fijaros que era bastante sencillo, pero bueno, había que calcular la concentración inicial y a partir de dicha concentración inicial calcular la masa de ácido cloroacético. Muy bien, vamos a la cuestión 5 y ya la última del examen de esta opción que tenemos aquí. Bueno, que antes he dicho opción B, creo que no, que esta es la opción A de julio de 2019, ¿eh? Opción A de julio de 2019. Vale, muy bien. Esta es bastante rápida y fácil de hacer. Yo siempre digo que las cuestiones de formulación para mí son las que más me gustan porque son las más rápidas y no hay que justificar absolutamente nada, que eso es lo interesante. Entonces hay que formular o nombrar según corresponda a los siguientes compuestos. El compuesto A, que es es etilfeniléter. Bueno, pues esto sería etilfeniléter, pues sería, es un éter, entonces al otro lado hay un etil, fenil, al otro lado, entonces esto sería, lo podemos hacer de dos maneras. Lo voy a dibujar así, CH3, CH2, esto sería el etil, ¿vale? El oxígeno del éter, y C6H5, que sería el fenil. También lo puedo dibujar así, ¿eh? CH3, CH2, oxígeno y con mi hexágono aquí con un circulito, ¿eh? Indicando el fenil, ¿vale? Luego el elemento B te dice que formules 1,3-diclorobenceno. Bueno, esto sería fácil, dibujas un anillo de benceno, ¿vale? Con un circulito aquí en medio, ¿vale? Y en el carbono 1 pones un cloro, 1, 2, 3, y en el carbono 3 pones otro cloro. Entonces esto sería 1,3-diclorobenceno. Luego el C te dice que dibujes, bueno, que formules el acetato de etilo. Bueno, este también es bastante fácil, el acetato de etilo. Esto sería CH3, el COO, y CH2TH3. Esto sería el acetato de etilo, ¿vale? Luego el D es dicromato potásico. Dicromato potásico sería K2CR2O7. Luego aquí te dice que dibujes fosfato de calcio. El fosfato de calcio sería, el ion fosfato sería este, -3. El calcio tiene valencia +2. Por lo tanto, el fosfato de calcio realmente sería K3PO4,2, ¿eh? Sería fosfato de calcio. Luego te dice que formules esto es un aldehído, un carbono, 2, 3, 4, esto será butanal, ¿vale? El siguiente compuesto es una amina, sería dietilamina. Luego este compuesto de aquí, el H, esto sería permanganato de potasio, por ejemplo. Esto sería dióxido de plomo. También podríamos decir óxido de plomo 4. Y el compuesto J, esto sería el compuesto J, podríamos decir que esto es el hidrógeno carbonato de calcio. Hidrógeno carbonato de calcio, ¿vale? Bueno, ya está, ¿eh? Así de fácil. Los compuestos últimos que había que formular, el F es butanal, el G es dietilamina, el H es permanganato de potasio, la I es dióxido de plomo o óxido de plomo 4 y la J sería hidrógeno carbonato de calcio, ¿eh? Bueno, hasta aquí este examen de julio de 2019, opción A. Bueno, espero que el vídeo os haya resultado muy útil. Nos vemos en el siguiente. No olvidéis suscribiros al canal para ver más vídeos. Y nada, muchas gracias. ¡Hasta luego!